Un barco que atraviesa un lago de 500 metros de ancho lo hace con una velocidad resultante de 40 kilómetros por hora y formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Calcule: A. La velocidad que experimenta el barco debido a su motor. B. La velocidad del agua en el lago. C. Calcule el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. Bueno, entonces tenemos la siguiente situación, ¿cierto? Tenemos un lago. Entonces vamos a suponer que este es el lago, ¿cierto? Bueno, tenemos un pequeño bote que va a atravesar este lago, ¿cierto? Bueno, entonces también nos dan aquí, dice un barco que atraviesa un lago de 500 metros de ancho. Bueno, entonces nos dan el valor de la Y. ¿Cuánto vale Y? Entonces ese valor nos lo dieron. Bueno, te vamos a colocar aquí los datos. Datos. Y es igual a 500 metros, ¿cierto? Lo hace con una velocidad resultante. Cuando nos hablan de velocidad resultante, entonces ya tenemos en mente que hay un observador, ¿cierto? Que hay un observador. Y mira que ese bote, en vez de ir así, perpendicular, lo que está haciendo es que se vaya así en esta forma, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el observador. Bueno, entonces lo hace con una velocidad resultante, ¿cierto? Velocidad resultante de 40 kilómetros por hora. Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica para mostrar la situación que se presenta, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos aquí y estamos haciendo que una especie de plano cartesiano, ¿cierto? Acá yo le puedo seguir y acá, pero solamente necesito esta partecita, lo que estoy mostrando acá. Acá sube, ¿cierto? Y aquí vamos a unir este punto de origen con este. Esta es la velocidad resultante, la que yo llamé V sub R mayúscula. Bueno, ¿qué más nos dice el problema? Forma un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal. Entonces nos dieron este ángulo. ¿Y ese ángulo cuánto vale? Vale 30 grados respecto a la horizontal. Calcule la velocidad. Vamos a colocar la velocidad que experimenta el barco debido a su motor. O sea, la velocidad cuando este barquito o esta canoa hace esto, ¿cierto? Bueno, entonces velocidad que viene el barco debido a su motor. Entonces nos están preguntando por la velocidad del bote, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? La B dice la velocidad del agua en el lago. Nos están preguntando por la velocidad del río. Bueno, y C, calcula el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. O sea, el tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en primer lugar, acá yo miro que las unidades hay kilómetros por hora y acá metros. Voy a pasar estos kilómetros, estos 500 metros, los voy a pasar a kilómetros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña conversión de unidades. Conversión de unidades. Entonces tengo 500 metros y los voy a pasar a kilómetros. Necesito cancelar metro, entonces acá arriba coloco 1 kilómetro. Tiene 1000 metros, ¿cierto? Observen que metros con metros se me va a cancelar.
y acá me quedaría 500 kilómetros arriba sobre 1000. ¿Y cuánto es 500 sobre 1000? Entonces cancelemos dos ceritos acá arriba y dos abajo. Y me queda 5 sobre 10 kilómetros. Y 5 sobre 10, ya sabemos que eso nos da 0,5 kilómetros. ¿Cierto? Y esto es lo que voy a colocar aquí al frente, de 500 metros. 0,5 kilómetros. Y ya me quedó convertido a estos 500 metros a kilómetros. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a resolver la A. Dice, la velocidad que experimenta el barco debido a su motor. Entonces, vamos a ver este triangulito que aparece acá. Como este es el que tiene el ángulo, entonces vamos a ver este. ¿Cierto? Observen una cosa. Bueno, acá vamos a recalcar bien esta velocidad resultante. Esta va a ser la velocidad del río. Y este de aquí hacia arriba va a ser la velocidad del bote, ¿cierto? Bueno, recuerden haber visto la primera parte del video de movimiento relativo. Bueno, acá tenemos una función trigonométrica que tenga que ver, como yo conozco el ángulo, este ángulo lo conozco, ¿cierto? Conozco la velocidad del río, no la conozco, la velocidad resultante sí, ¿cierto? Y conozco la velocidad del bote. Tengo estas dos. Voy a buscar una función trigonométrica que me sirva para encontrar la velocidad del bote, que es la que estoy necesitando acá. Entonces sería la función seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la velocidad resultante. Bueno, observen acá. La velocidad del bote, ¿a qué es igual? No la conozco, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a pasar, esa es la que voy a despejar, mejor dicho. Velocidad del bote es igual a la velocidad resultante multiplicado por seno de teta. Y esto igual a la velocidad del bote. Te lo vamos a colocar aquí. Entonces me quedó así en esta forma. Nótese que la velocidad resultante es positiva. Siempre la velocidad resultante siempre va a ser positiva. Bueno, esta velocidad del río es positiva y hacia arriba es positivo. Bueno, entonces la velocidad resultante es igual a 40 kilómetros por hora por el seno de teta, que es 30 grados. Aquí estamos ya reemplazando. ¿A qué es igual seno de 30? Seno de 30 es igual a 0,5, ¿cierto? Y 0,5 es igual a un medio. Entonces quedaría 40 kilómetros por hora multiplicado por 0,5. Y la mitad de 40 pues sería 20, ¿cierto? Entonces de una vez 20 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del bote o del barco. Bueno, ya la encontramos. La velocidad que refiere el barco lleva su motor, entonces ya sabemos que la velocidad es de 20 kilómetros por hora. Bueno, vamos a hacer ahora la B. Vamos a hacerla por aquí a ver. Dice la velocidad del agua en el lago. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Velocidad del agua Entonces necesitamos hallar esta velocidad B sub R, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para encontrar B sub R? Apliquemos tangente. Tangente de teta es cateto opuesto, V, o sea la velocidad del barco, sobre cateto adyacente, que sería la velocidad del río, ¿cierto? Esta velocidad es positiva, esta también. Entonces
Tangente, reemplazamos ahora sí. Tangente de 30 grados, que es este ángulo, es igual a la velocidad del barco. La velocidad del barco ya la encontramos 20 kilómetros por hora sobre la velocidad del río, que esa es la que no sabemos, ¿cierto? Es la que vamos a averiguar. Velocidad del río. Bueno, entonces velocidad del río lo pasamos aquí. Y tangente de 30 lo vamos a pasar a dividir. Entonces acá tangente de 30. Bueno, acá es igual tangente de 30. Entonces haciéndolo con la calculadora, nos damos cuenta que es 0,5774. Entonces acá quedaría 20 kilómetros por hora sobre 0,5774. Y al hacer la división, la velocidad del río es de 34,6 kilómetros por hora. Y entonces ya hallamos la velocidad del río. ¿Sí? La velocidad del agua del agua en el lago, pues la misma velocidad del río. Entonces sería V sub R y es igual a 34,6 kilómetros por hora. Bueno, entonces nos falta es calcular el tiempo, ¿cierto? Si usted quiere, también hubiéramos aplicado teorema de Pitágoras y también nos tenía que dar lo mismo, 34,6, ¿cierto? Bueno, vamos a aplicar teorema de Pitágoras para que ustedes se den cuenta que también nos puede servir por otro método, ¿cierto? Otro método de solución es teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, teorema de Pitágoras. Entonces, como estamos hallando de la velocidad del río, entonces, la hipotenusa al cuadrado, entonces, velocidad resultante al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, la velocidad del barco, ¿no? Más velocidad del río al cuadrado, ¿cierto? Despejamos V sub R. Entonces vamos a pasar esta velocidad del barco hacia el lado izquierdo con signo cambiado. Entonces me queda así. Y esto igual a V sub R al cuadrado. Entonces lo vamos a colocar acá mejor al lado izquierdo. Bueno, reemplazando V sub R, no le voy a colocar las unidades porque me queda muy poquito espacio ya. La velocidad resultante es 40 kilómetros, ¿cierto? Este es igual ya de una vez. Es igual a 40 kilómetros al cuadrado, no le pongo unidades, recuerden, menos la velocidad del barco, 20, ¿cierto? Solamente es para que ustedes se den cuenta de que también nos da lo mismo. Entonces, ¿cuánto es 40 al cuadrado? Daría 1600. Menos 20 por 20 nos da 400. Recuerden que B sub R, colocándole raíz cuadrada a ambos lados, de acá me quedaría así. ¿Y cuánto es 1600 menos 400? Eso nos da 1200, ¿cierto? ¿Ya alcanzamos a copiar? Sí. Entonces 1600 menos 400 sería 1200. Bueno, y la raíz cuadrada de 1200 es igual a 34,6 kilómetros por hora. Recuerde que es velocidad y una velocidad siempre es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces encontramos la misma respuesta utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora sí vamos a hacer la C. Calcula el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. Recuerde que los tiempos, si yo averiguo el tiempo del barco cuando hace esto, es igual cuando hace así, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en el primer video. Bueno, entonces calcula el tiempo que dura el barco en atravesar el lago. Bueno, entonces acá me queda más fácil utilizando la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo. Recuerde que este movimiento es movimiento uniforme, MU, velocidad constante. Entonces la distancia, ¿cuál es la distancia que recorre este móvil así? Y, ¿cierto? ¿Y cuál es la velocidad?
La velocidad es, ¿ves? De la velocidad del barco por el tiempo. Despejamos tiempo. Entonces quedaría y sobre la velocidad del barco. ¿Y a qué es igual y? Y vale 0,5 kilómetros sobre la velocidad del barco, que es 20 kilómetros por hora. Y al hacer la división nos da 0,025 horas. Bueno, entonces el tiempo es igual a 0,025 horas. Ahora lo va a pasar a minutos, ¿sí? Vamos a hacer esa conversión ahí para que ustedes aprendan más. Entonces, una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Y 0,025 por 60 nos da esto. Nos da 1,5. Y este 1,5 queda en minutos, ¿cierto? Horas con hora de cancel y me queda minutos acá. Y ahora vean otra cosa que yo puedo hacer acá también. 1,5 minutos, ¿a qué es igual? Yo puedo separarlos. Esta parte entera lo voy a separar con la parte decimal. Entonces, una hora más 0,5. Ah, verdad que son minutos aquí. Entonces, un minuto. ¿Sí? Ya sería un minuto. Minuto más 0,5 minutos. ¿Cierto? Seguimos. Un minuto. Y aquí 0,5 lo va a pasar a segundos. Entonces, yo sé que un minuto, coloco minutos abajo para poder cancelar acá minutos con minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Y 0,5 por 60 nos da 30. Y entonces nos queda minutos con minutos de cancela y me queda segundos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo fue 1 minuto 30 segundos. Seguimos con el siguiente problema. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.